Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al café de la Asociación Española de la Franquicia presencial. Retomamos nuestro café después de las vacaciones y lo hacemos con un socio colaborador. Lo hacemos con Julia Vilella, que es la directora general de Carlton España. Julia, muchísimas gracias por estar en tu casa. Gracias. Así me siento. Muy bien, muchas gracias. Y nos acompaña también nuestro director ejecutivo, Eduardo Badía. Eduardo, muy buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes, cafeteras, por supuesto, y bueno, y saludarle y agradecer a Julia que esté con nosotros, que es un placer, y a su casa, a su sede, que es su casa, y un placer tenerle con nosotros. El placer es mío, gracias. Bueno, Julia, vamos a empezar como se tiene que empezar una entrevista. ¿Qué es Carlton España y a qué os dedicáis? Carlton es una startup italiana que triunfó muy rápidamente en Italia y entonces decidimos expandir horizontes. Hemos desembarcado en España hace como un año y me estoy encargando de liderar el mercado español. Y bueno, es una plataforma en constante evolución, cambios de módulos, etcétera, pero al final siempre es el mismo objetivo, que viene siendo facilitar la gestión de la experiencia del cliente a los empresarios. Sí, cuéntanos efectivamente el funcionamiento de esa plataforma que tenéis en cuanto a la experiencia y la comprensión del cliente. Bueno, al final siempre decimos lo mismo. Tendemos a pensar que un cliente es cliente hasta que se va del local y luego ya no. Pero el ciclo continúa. En ese ciclo lo que pasa es que el cliente tiene mucho que decir, acaba de tener su experiencia y quiere decirnos cómo ha ido. Y muchas veces nos lo dice y nos lo dice a través de reseñas. Es una fuente súper grande de datos para que mejores a nivel de marca, para que mejores a nivel de establecimiento, pero es que además ese cliente se quiere sentir escuchado. Entonces debemos mostrarle esa escucha activa. Entonces, bueno, pues trabajamos con eso, sobre todo con las reseñas, tanto nuestras, o sea, de nuestros clientes como de los competidores, y encuestas de satisfacción. ¿Y qué nos dirías que aporta vuestra plataforma a las empresas? Un montón. Cada empresa depende de en qué punto esté, puede decidir beneficiarse de una manera o de otra. Por un lado, quita muchísimo trabajo manual, cosas como son, porque sí que las empresas ya han pasado la barrera de decir, ostras, tenemos que gestionar las reseñas, esto ya lo hemos pasado y entonces sí que las quieren gestionar, pero normalmente las gestionan de manera manual. Eso lo hace impracticable a nivel de equipo humano, porque primero, que responderlas todas según la marca que sea es imposible, y segundo, que no llegas a hacer el análisis sintáctico que haría el algoritmo de inteligencia artificial nuestro, que te las categoriza. Y aparte de toda esta parte manual que quitamos, lo que damos es visibilidad sobre las fortalezas y habilidades que están percibiendo los clientes nuestros y de nuestros competidores, a través de procesar todas esas reseñas y hacer unos gráficos por tema y por sentimiento. Muy bien. Eduardo. Sí, oye, Julia, una pregunta que es doble, pero bueno, que me gustaría hacértela. ¿Qué perfil de cliente confía más en vuestros servicios? ¿Y de qué sector? Como dijéramos, ¿qué tipo de cliente y en qué sector especializados estáis? A día de hoy la verdad es que varía un poco, depende del país. Son, claro, cadenas y franquicias, porque al final sí que puedes usar Carlton en un punto de venta, pero cuando te beneficia realmente es cuando tienes muchos, porque es en aquel momento que tienes muchas fuentes de feedback, muchas reseñas, muchos clientes diferentes, entonces necesitas una plataforma que te lo agregue y te ayude, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que es más de un punto de venta, son cadenas, son franquicias, a nivel sectores depende mucho del país, pero sobre todo pues tenemos gimnasios como Club Tir en Cataluña, tenemos restaurantes como Burros Napolitano o Gadea Group, tenemos clínicas de belleza y odontología como Prodental, tenemos supermercados, además los supermercados que tienen tienda propia y franquicia se están beneficiando muchísimo, porque al final tú quieres fidelizar a un cliente a tu marca y que para él sea transparente si está en una tienda propia o en una franquicia. Entonces, por ejemplo, tenemos Sole 365 que lo usa para esto, para asegurarse de que realmente el sentimiento que tienen los clientes, sea de quien sea esta tienda, es el mismo. También tenemos aeropuertos, bueno, grupos aeroportuarios como Aeropuertos de Milán,
etcétera, etcétera. Oye, una pregunta, Julia. Ahora has dicho depende de los países. Tú por por el origen de la marca italiana, ¿cómo ves la diferencia entre España e Italia en este aspecto? O en estos sectores, o cuáles son los sectores que más... O los servicios, perdón. Me he dado cuenta de que en Italia van un pasito más adelante, en el sentido de que ellos hace años ya se dieron cuenta de la importancia de las reseñas y de la escucha activa del cliente. Entonces lo hicieron una prioridad hace años y ahora ya lo tienen digitalizado. Entonces están dispuestos a darle mucho más valor, porque ellos ven, ¿no?, que si tú al final, no sé, tenemos un cliente, es que este caso es de estudio y es muy divertido. Tenemos un cliente que es una pizzería, ¿no? Y cambiaron de proveedor de la masa de la pizza. Entonces, en la plataforma hay una parte de análisis sintáctico que extrae las palabras clave que dejan los clientes en las reseñas. En rojo es que están hablando fatal y en verde es que están hablando muy bien. Y de pronto hicieron el cambio de proveedor y esa bola empezó a crecer, la bola masa empezó a crecer en rojo. Ergo, los clientes habían percibido que había habido un cambio de la materia prima y no les estaba gustando. ¿Qué hizo la marca? Sí. Ostras, hablo con el proveedor, se acabó y vuelvo al anterior. Entonces, mientras que en Italia se han dado cuenta de la importancia de hacer este ejercicio y están dispuestos a poner muchísimo valor y muchísimos recursos, en España estamos, yo creo, en ello. ¿Sabes? Sigue existiendo, pero estamos en ello. Ahora hacemos el cambio. Ya, entendido. De todas formas, por lo que dices, yo creía que el ejemplo que nos iba a poner era casi al revés, es decir, que tuvieran una mala experiencia o que hubiera tenido una mala experiencia y que vosotros estuvierais atacando esa mala experiencia y que en vez de rojo se convertía en verde, ¿no? Por ejemplo, porque tú habías dicho que el cliente final había captado el cambio de la masa, por ejemplo, y que se está poniendo más rojo que verde, pero podía ser al revés, que hubiera sido mal y que teníais que recuperar un poco lo que pudiera ser el cliente, ¿no? Sí, sí. O sea, lo bonito al final es que tú sabes en todo momento cada tema, limpieza, orden, surtido, servicio. Tú sabes en todo momento cuál es la puntuación que los clientes le dan a cada tema y cuál es el sentimiento que tienen sobre ese tema. Porque al final la puntuación y el sentimiento no tienen por qué ser lo mismo. Correcto. Un 3 tuyo sobre 5 no puede no significar lo mismo que un 3 mío. Entonces, si yo analizo tanto la puntuación como el sentimiento, el empresario, mi cliente, sabe exactamente qué piensan. ¿Y cómo llegas a esa deducción? Me parece muy interesante ese comentario que has hecho, el 3 de una persona a otra, que sea por el tema de la persona, cómo puede variar en un momento determinado. Bueno, nosotros hacemos, la gracia de Carlton es el algoritmo de inteligencia artificial que hay detrás, que es de procesamiento del lenguaje natural. Lo que hace es coger los textos, los procesa y está entrenado para saber cuando una frase tiene sentimiento positivo, neutral o negativo. El negativo te da un poco más igual, pero el positivo serán promotores y el negativo serán detractores. Bueno, la pregunta que te iba a hacer era de qué manera las empresas pueden convertir sus opiniones de los clientes en oportunidades, ya no lo has dicho, con el tema claro y práctico, que es lo más interesante, que la gente lo va a entender, ¿no? Sí. Y antes de pasarle otra vez el paso a mi compañero Juan Carlos, ¿qué tipo de soluciones ofrecéis a las empresas? Ya nos lo has dicho en líneas generales, pero ¿tenéis algún paquete global, eso específico en un tema de lo que es oportunidades? ¿Qué tipo de servicios? Es que hoy en día la gente, me imagino que os dirá que quieren el máximo posible. Sí, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que como hay varias plataformas en el mercado, hay veces que también ser modular es mejor. Nosotros a día de hoy hemos creado una plataforma que dispone básicamente de 4 módulos. El módulo de las reseñas, que lo que hace es agregar todas las reseñas de todos los puntos de venta y todas las fuentes, analizarlas, categorizarlas y permite responderlas de manera automática por ChatGPT o manual. De ahí que quitemos un montón de trabajo manual a los equipos de marketing. Un segundo módulo que es el de competidores, que hace lo mismo, pero para tus competidores, que escuchar a tus competidores tiene un valor incalculable. El tercero es el de encuestas. ¿Por qué encuestas? Por 2 cosas. La primera es porque no todo el mundo va a ir proactivamente a Google, a tu ficha de Google, a dejar una reseña. Pero su opinión sigue siendo importante. 2, porque SEO local premia por tener más reseñas positivas. Entonces, lo que hacemos con las encuestas es, hacemos una petición proactiva al cliente que luego el resultado de esa encuesta puede o no ser publicado como reseña.
Haremos si es buena, la publicaremos como reseña, y si no, pues te la quedarás para ti. Lo analizamos con el mismo algoritmo y entonces se vuelve a categorizar. Con eso conseguimos una escucha activa, y el cuarto módulo sería la gestión integral de los perfiles de Google My Business, lo que se llama típicamente el listing. Si yo tengo 200 puntos de venta y tengo que estar uno a uno gestionando el horario, la dirección, si son restaurantes, el menú, si es, por ejemplo, una clínica de hacer uñas, ¿no? Que tienes que poner los servicios. Todos los productos que tienen servicios variados. En Google tienes que ir uno por uno. Con Carlton haces un upload masivo. Muy bien, Juan Carlos. Pues ahí has tocado el tema clave para las franquicias, ¿no? Ahí se ven los beneficios para las redes de franquicias que superan los 100 establecimientos, los 200, los 200. Para mí, las redes de franquicias son uno de los grandes beneficiados en Carlton. Por un lado, por lo que decíamos de conseguir esa cohesión de marca o esa... Que yo, si elijo... Creo que la última vez ponía el ejemplo de Caldón, pero vamos a poner el de McDonald's. A mí, quien me fideliza tiene que ser la marca, de manera que si yo me voy a otra ciudad española o incluso a otra ciudad europea o del mundo, que esa marca me haya fidelizado. Para eso yo tengo que tener la misma experiencia en todos los establecimientos. ¿Qué ocurre? Que hablando con muchos asociados de la asociación, me decían, claro, yo tengo equipos de personas de campo que van haciendo rutas para verificar que efectivamente... El trabajo sí. De pie a pie, bueno. Y claro, o sea, es muy costoso. ¿Qué pasa si tú se lo puedes hacer a través de los ojos del cliente? Es decir, tú puedes decir, oye, mira, que en el último mes se han quejado del surtido tantos clientes. ¿Qué ha pasado? Ese es el primer beneficio. Y el segundo, lo que decíamos, la gestión integral de los perfiles de Google My Business, porque sí que hay franquicias que todavía te dicen, mira, yo la parte de las reseñas la dejo al franquiciado. Sí, pero los horarios, la carta, los servicios son tuyos, las publicaciones son tuyas. Entonces hacerlo desde la central es mucho mejor con Carlton. Hombre, yo ahí, antes de... perdona que te interrumpa, Carlos, me ha venido a la cabeza algo que has dicho al principio de la entrevista y me parece muy interesante, que ha sido una serie de sectores que para nosotros, desde el punto de vista son estratégicos. Has estado hablando de belleza, estás hablando de gimnasios, que es otro de los sectores que más ha crecido y que, como tú bien dices, hay varias compañías muy potentes, socias también, evidentemente, en Cataluña, por ejemplo. Y luego algo que has dicho que es un sector que tiene un crecimiento espectacular, que es el de la alimentación, ¿no? Todas las carrefour de turno, el día de turno, el hostia de turno, el capravo de turno, en fin, que son de los sectores que no están. Muchísimo. Me imagino que lo habréis notado. Sí, mucho, y además es que es eso, como crecen con el modelo franquicia, que está súper bien, pero es que es como que se les va de madres un poco, ¿no? Porque eso crece como la espuma súper rápido. Y claro, ser capaz, tú no puedes dimensionar un equipo de marketing o de atención al cliente que sea todo manual y que crezca a la velocidad exponencial que están creciendo estas marcas. Es que es inviable. Entonces, si hay toda una parte que puedes dejarle a la inteligencia artificial para gestionar las reseñas, para analizarlas, y también a la centralización y a la actualización masiva, pues es que te quitas el 90% de trabajo manual sin perder control. ¿Y qué tal, qué valoración? Ya es curiosidad profesional, pero curiosidad al fin y al cabo. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo aceptada por las empresas todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Que al final tiene detractores, tiene favores, parece que la gente, como tú dices, cuando has dicho de Italia a España, parece que no se terminan de lanzar al mercado, pero es una realidad, ¿no? Pues mira, me gusta que me hagas esta pregunta porque el otro día teníamos un potencial cliente que estábamos en negociación, ¿no? Y como decíamos, Carlton es totalmente modular, ¿no? Puedes coger cualquiera de los módulos de manera independiente, pero además también tenemos add-ons. Y uno de esos add-ons es respuestas por ChatGPT a las reseñas. Cuando tú usas ChatGPT, lo habréis usado ya y lo sabréis, es como si te contestara un humano. Y entonces estaba en un proceso de negociación con un cliente y me decía, es que yo no me fío de esto. Y le dije, vale, no te fíes. Digo, durante un mes te lo doy gratis. Úsalo. Si en un mes no lo quieres, es que no te lo voy a insistir ni 5 minutos. A la semana me llamó y me dijo, ya, pero esto es una maravilla.
contesta mejor de lo que contestaría yo. Yo estoy convencido que no es un problema de confiarse en el sistema, es que tiene miedo de perder el poder o el control de la información. Entonces, ese es ahí. Yo creo que es uno de los problemas. Es decir, ya no es el hecho de que el instrumento sea buenísimo, que lo es, de hecho, bueno, yo creo que es el futuro, sino el hecho de que la gente está un poco como agarrotada, ¿no? En ese aspecto. Pero es como todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo de adaptación y poco a poco yo creo llegaremos a ello. En general la aceptación está siendo yo creo, buena. ¿Sí? No hay más remedio, ¿eh? Sí. El futuro, ahora viene para quedarse. Viene para quedarse. Pero es que Cada uno que haga lo que quiera y con mucho respeto, pero... Aunque solo sea por el tema de lo que decíamos de aumentar los recursos. Es decir, es que llega un momento que si quieres crecer como empresa, o digitalizas para crecer de un modo escalable, o tú mismo te vas a poner tu techo de crecimiento. Si tienes que crear un equipo de 6 personas solo para gestionar perfiles de Google My Business, apaga y vámonos. Sí, de acuerdo. Bueno, para ir terminando, Julia, preguntarte pues, qué os aporta ser socios de la Asociación Española de la Franquicia y qué objetivos habéis integrado en la EF. Aportarnos, aparte de muy buenos ratos. Y una entrevista. Networking, sobre todo, tener acceso a asociados que puedan necesitar. Pasa que últimamente nos estamos dando cuenta, y sobre todo gracias a formar parte de la asociación, nosotros siempre pensábamos que nuestra persona más interesada en una empresa iba a ser el director de marketing o el director de operaciones, porque al final uno tiende a pensar que pueden ser los principales interesados en que sus redes sociales estén bien, sus perfiles de Google estén bien, etc. De lo que nos hemos dado cuenta es que hay muchísimos responsables de franquicias de expansión que son los principales interesados por varios motivos. El primero es porque si yo estoy siendo responsable de que se expanda las franquicias, yo quiero asegurarme de que cada uno de ellos lo está haciendo bien. Y lo segundo, porque si hay un franquiciador que quiere cada vez abrir más franquicias, yo tengo unos KPIs muy claros viendo las reseñas de los locales que ya tiene. Entonces, era un tipo de persona o de rol dentro de las empresas que a priori no se nos había ocurrido y de repente está siendo enorme. Entonces, por un lado, tener el acceso a este networking y por otro lado, el estar al día de cómo evoluciona el sector, porque es que es un ecosistema que si no fuera por vosotros, uno se pierde y gracias a vosotros está actualizado de lo que pasa, los cambios que hay, legislación, etcétera. Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí, comentando eso que tú dices, me parece también súper interesante, el responsable de España, igual no, pero ¿qué lectura hago yo de tus palabras? El propio responsable de marketing puede ver que no es un instrumento que le ayude, sino que es competidor a su puesto de trabajo. Fíjate lo que te estoy diciendo. Es decir, al final, alguien puede decir, oye, si este me va a sustituir, si me sustituye un ordenador, a ver si este señor me va a sustituir a mí. Porque, te lo digo, en cambio el de expansión, que es una de nuestras debilidades, porque debilidades digo, porque cuando hay un sistema nuevo, normalmente el de expansión no. Curiosamente, me encanta que digas que es el de expansión que valora este tipo de servicio porque ayuda. Anteriormente solo se fijaban en los locales o en la búsqueda de locales. Sí. Ahora ya no es eso, porque el mercado ha cambiado tanto que ellos ven la posibilidad de vender ese local o ese nuevo franquiciado con una serie de servicios hoy, que hay en el mercado que hace 10 años no había. Sí, bueno, que decíamos, opinión, el ecosistema cambia constantemente y si no fuera por vosotros, pero antes por la mañana estábamos con otro cliente que ¿Es socio? Si no No. lo tienes que decir que está. No, Si no se equivoca. Se lo diré. Y me estaban explicando que ellos trabajan con grandes franquiciadores, es decir, con grupos franquiciadores, ¿no? Claro, tú para confiar, si tú tienes un grupo franquiciador, ¿no? Que te está explotando 5 puntos de venta y te pide 5 más, o sea, tienes ahí unos KPIs buenísimos para decirle, no te abro 5 más porque mira, sí. O sea, también es una herramienta súper potente para la expansión. Bueno. Y lo que me decías de qué objetivo tenemos nosotros, pues poder ayudar a todas las empresas que podamos, poder divulgar y después, igual que nosotros estamos aprendiendo un montón de las píldoras formativas que estáis dando con diferentes socios, nosotros también aportar nuestro granito de arena con
con un webinar sobre la importancia del posicionamiento SEO local, de la optimización de los perfiles de Google, etc. Sería muy interesante que organizarlo Sí, con Eva. Lo tenemos con Eva a puntico, en el horno. Está claro, yo creo que es muy interesante y el primero que me interesa es a mí. Pues a puntico está. Por lo menos yo voy a estar, eso lo cuento conmigo. Eso desde luego, porque es una forma de formarte y la formación día a día es importante. Desde luego. Pues nada, para terminar lo que tenemos es un detalle, quedarte. Hacer un café presencial te lo puedes llevar. Te lo puedes llevar, que es una taza para todos tus contratos, para todos tus clientes, para tomarte un café, y para que tengas siempre la asociación en tu mesilla, en el buen sentido de la palabra, para que veas que hay cualquier cosa que firmes, saca. Ya sabes la asociación. ¿De acuerdo, Julia? Muchísimas gracias. Un placer. Es un orgullo tenerte dentro de la casa y seguimos avanzando. Yo creo que las empresas cada día necesitan más tipo de instrumentos, software. Digitalización. Sí. Muy bien, pues terminamos aquí este café de la Asociación Española de la Franquicia con Julia Vilella, que es la directora general de Carlton España. Julia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y que vaya todo. Hasta la próxima.